Buenas. Bueno, chicos, creo que tienen un simulacro en el aula virtual. No sé si ya lo vieron. Sí, profe. Bien. ¿Quiénes son los grupos que tienen que exponer, chicos? Yo, profe, Aparicio, Fabiola. Bien. ¿Y quién más? Nosotros, profe, con Portal y Puka. Son dos grupos distintos, ¿no? Sí. Sí, profe. Profe, yo voy a exponer sola porque Maldonado está trabajando y no pudo cambiar de turno, así que yo voy a exponer sola. Somos dos nada más. Bueno. Bueno, entonces empecemos con las ponencias, chicos, ¿les parece? ¿Quién quiere empezar? Fabiola, ¿puede ser? Sí, profe. Serías... Dame tu nombre completo. Úrsula Fabiola Aparicio García. Y mi grupo es Maldonado José Alejandro. No está, ¿no? No. Bueno, si querés empezar así. Bueno. Si querés compartir pantalla. Ahí está. A mí me tocó el tema subconsultas en SQL. Bueno, ¿qué es una subconsulta? Una subconsulta en SQL consiste en utilizar los resultados de una consulta dentro de otra, que se considera la principal. Hemos utilizado la cláusula where para seleccionar los datos que deseábamos comparando un valor de una columna con una constante o un grupo de ellas. Si los valores de dichas constantes son desconocidos, sería mucho más eficiente utilizar una subconsulta. Por ejemplo, queremos saber la lista de empleados cuyo salario supere el salario medio. Entonces la sentencia sería select departamento, número de empleados, salario from empleados, where salario, y ahí la subconsulta está entre paréntesis, mayor a select average salario from empleado. La subconsulta, el comando select que está entre paréntesis, se ejecuta primero y posteriormente el valor extraído es utilizado en la consulta principal. Ahí está. Sí, ahí está. Donde el formato de la sentencia select entre paréntesis tiene las siguientes diferencias con la sentencia select de las consultas. Primero, no tiene sentido la cláusula order by, ya que los resultados de una subconsulta se utilizan internamente y no son visibles al usuario. Y los nombres de la columna que aparecen en una subconsulta pueden referirse a columnas de la tabla de la consulta principal y se conocen como referencias externas. Valores de retorno de las subconsultas y condiciones de selección. Una subconsulta siempre forma parte de la condición de selección de las cláusulas where o having. El resultado de una subconsulta puede ser un valor simple o más de un valor, según el retorno de la subconsulta. El operador de comparación que se utilice en la condición de selección del where o having deberá ser del tipo apropiado según la siguiente tabla. El operador comparativo puede ser de tipo aritmético o de tipo lógico.
Y el retorno de la subconsulta puede ser un valor simple o más de un valor. La condición de selección con operadores aritméticos de comparación. Se utiliza cuando la subconsulta devuelve un único valor a comparar con una expresión, por lo general formada a partir de la fila obtenida en la subconsulta principal, en la consulta principal. Perdón. Si la comparación resulta cierta, true, la condición de selección también lo es. Si la subconsulta no devuelve ninguna fila, o sea, null, la comparación devuelve también el valor null. Un ejemplo, obtener todos los empleados que tienen el mismo oficio que Alonso. La sentencia sería select empleado número, número de empleado, apellido, oficio, from empleados, where oficio igual a select oficio from empleado, where upper apellido igual a Alonso. Acá tiene que ser oficio en la consulta y oficio en la subconsulta, porque se tiene que comparar lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que devuelve esta consulta? Bueno, lo que tengan el mismo oficio que Alonso, ahí está. Esta es la que devuelve esa subconsulta. La condición de selección con operadores lógicos. Se utiliza cuando la subconsulta devuelve más de una fila a comparar con la fila actual de la consulta principal. Los operadores lógicos permitidos por la mayoría de los gestores de base de datos son in, exist, any y all. El más utilizado es el operador in. Operador lógico in. Comprueba si los valores de la fila actual de la consulta principal coincide con alguno de los devueltos por la subconsulta. Si el resultado es afirmativo, la comparación resulta cierta, o sea, true. Un ejemplo, listar en orden alfabético aquellos empleados que no trabajen ni en Madrid ni en Barcelona. Bueno, ahí está la sentencia select empleado número de empleado, apellido, departamento, número, departamento, from empleado, where, departamento, número, in, y ahí está la subconsulta select departamento, número, from, departamento, where, upper, localidad, not in Madrid ni en Barcelona. Este es porque tiene que no trabajen, dicen en Madrid, por eso se pone not. Orden by apellido, o sea, por el apellido, ordenado por apellido. Bueno, y esto es lo que devuelve esa subconsulta. La subconsulta selecciona todos los departamentos que no están en Madrid ni en Barcelona y la consulta principal comprueba, empleado a empleado, si su departamento es o no uno de los seleccionados en la subconsulta, visualizando sus datos en caso de ser cierto. Operador, profe, ¿leo todos los ejemplos o me salteo los ejemplos? Los que consideres importantes. Ah, bien, bueno. El operador lógico existe, se utiliza cuando la condición de selección consiste exclusivamente en comprobar que la subconsulta devuelve alguna fila seleccionada según la condición incluida en la propia subconsulta. El operador exist no necesita que la subconsulta devuelva alguna columna porque no utiliza ninguna expresión de comparación, justificando así la aceptación del asterisco que en el formato de la misma. Una subconsulta expresada con el operador exist también podrá expresarse con el operador in. Un ejemplo, listar las localidades donde existan departamentos con empleados cuya comisión supere el 10% del salario. La sentencia sería select localidad from departamentos where exist select, ahí de todos, el asterisco significa todos, los empleados que superen el 10% del salario. Y ahí la consulta devuelve la localidad de Madrid. Las tablas de departamentos y empleados necesitan llevar alias para poder realizar parte de la condición de selección en la subconsulta, ya que en ambas existe una columna con el mismo nombre, departamento número. La misma subconsulta podemos expresarla con el operador in de la siguiente manera. Select localidad from departamentos
where departamento número in, select departamento número from empleados, where comisión mayor al 10% del salario. Bueno, los operadores lógicos any y all se utilizan junto a los operadores aritméticos de comparación para ampliar las posibles comprobaciones de valores obtenidos a partir de las filas seleccionadas en la consulta principal con valores obtenidos en la subconsulta. Su uso a menudo es sustituido por el operador in. El operador any, con uno de los 6 operadores aritméticos, compara el valor de la expresión formada a partir de la consulta principal con valores producidos por la subconsulta. Si alguna de las comparaciones individuales produce un resultado verdadero, o sea, true, el operador any devuelve un resultado verdadero, true. Ejemplo, comprobar que todos los empleados tengan asignado un código de departamento existente en la tabla de departamento. La sentencia sería select departamento número de departamento, de nombre, departamento, from departamento. Where departamento número que sea igual, any, select, entre paréntesis, select departamento número from empleado. Y devuelve el número de departamentos, 10 de contabilidad, 20 y 30 en ventas. Subconsultas en la selección de grupos. Aunque las subconsultas suelen encontrarse sobre todo en la cláusula where, también pueden usarse en la having, formando parte de la selección de grupo de filas efectuada por dicha cláusula. Ejemplo, visualizar del departamento con más empleados. Select departamento número, el número de departamento, count, el asterisco, total de empleados, from empleados, group by departamento número. Having, count, asterisco igual a select máximo, o sea, el departamento que tenga el máximo número de empleados. Count, asterisco, from empleados, group by departamento número. Sería el departamento número 30 que tiene 4 empleados. En este ejemplo, la subconsulta agrupa a los empleados por departamentos, cuenta el número de empleados que hay en cada uno y selecciona cuál es el mayor valor de todos. La consulta principal también agrupa a los empleados por departamento, los cuenta y para cada total compara con el máximo valor obtenido en la subconsulta y visualiza los datos del departamento para que la comparación resulta ser cierta. Subconsultas anidadas. Cuando una subconsulta forma parte de una condición de selección en una cláusula where o having de otra subconsulta, se dice que es una subconsulta anidada. Por ejemplo, visualizar el número y el nombre del departamento con más personal de oficio, empleados, usando las tablas de empleados y de departamento. Entonces acá la sentencia sería select departamento número, el número de departamento de nombre del departamento, from departamento, where departamento número, igual. Y la subconsulta es select departamento from empleados, where upper oficio, like empleado, group by the número, having, count y el asterisco. Y la otra subconsulta sería igual a select mayor, account, asterisco, from empleado, where upper oficio, like group empleado. La subconsulta de una sola fila devuelve más de una fila. Subconsultas correlacionadas. Cuando los nombres de las columnas que aparecen en una subconsulta son nombres de columnas de la consulta principal o de otra subconsulta más extensa, caso de las anidadas, se dice que son referencias externas y la subconsulta que es correlacionada. En las subconsultas correlacionadas, cada vez que se selecciona una nueva fila, en la consulta principal o en otra subconsulta más externa que contenga la columna referenciada, se repetirá el proceso de selección. Si en una subconsulta correlacionada coincide el nombre de una referencia externa con el nombre de alguna columna de la tabla que está siendo seleccionada
en la subconsulta, se deberá asignar un alias a cada tabla y se utilizará para identificar cada columna. Ejemplo, visualizar el número de departamento, el oficio y el salario de los oficios con mayor salario de cada departamento. En sentencia sería select departamento, número, el número de departamento, coma, oficio, coma, salario, from empleados, el where salario igual a select máximo y entre paréntesis salario. From empleados, E2, no sé qué será, where el departamento número, es igual a E2 departamento número. Y devuelve el departamento número 30, el director que gana 38.500 y el presidente que gana 60.000. La referencia externa sería departamento número, aunque sea la misma tabla, la subconsulta la trata como otra tabla de la que la suya es copia. Asignamos alias para distinguir la referencia de número a una u a otra tabla. Bueno. Ahora esta sería la parte de Maldonado, profe, pero ya lo leo yo. Consultas multitabla. Multiplicaciones de tablas. Hasta ahora las órdenes SQL que hemos utilizado están basadas en una única tabla, pero a menudo es necesario consultar datos procedentes de 2 o más tablas de la base de datos. Para poder acceder a 2 o más tablas de una base de datos, SQL genera internamente una tabla en la que cada fila de una tabla se combina con todas y cada una de las filas de las demás tablas. Esta operación es el producto cartesiano de las tablas que se están accediendo y la tabla resultante contiene todas las columnas de todas las tablas que se han multiplicado. La multiplicación de tablas es también conocida como composición o combinación de tablas, según los diferentes gestores de base de datos. Ejemplo, obtener todos los empleados con su nombre de departamento y su localidad. Entonces la sentencia sería select empleado número, número de empleado, apellido, nombre, departamento, localidad, from empleados, departamento. Y devuelve la tabla con 37 filas, bueno, por número de empleado, apellido, departamento y localidad. Cada empleado de la tabla de empleado aparece tantas veces como departamentos hay en la tabla de departamentos. Composiciones o combinaciones simples. Acabamos de ver en el ejemplo anterior que la salida producida por la multiplicación de las tablas de empleados y de departamentos no tiene sentido ni aplicación. La solución correcta del ejemplo sería select empleado número, número de empleados, apellido, nombre, departamento y localidad, from empleados, departamentos, de where, departamento número igual a de departamento número, que produciría la siguiente salida. O sea, 9 filas, o sea que no se repiten las filas en esto. SQL resuelve el anterior ejercicio con el siguiente proceso. La cláusula from genera todas las combinaciones posibles de fila de la tabla de empleado por la de la tabla de departamento, o sea, 9 filas con 4 filas, resultando una tabla producto de 4 por 9, 36. La cláusula where selecciona únicamente aquellas filas de la tabla producto donde coinciden los números de departamento, que necesitan del alias para tener el mismo nombre en ambas tablas. En total se han seleccionado 9 filas y las 27 restantes se eliminan. La sentencia select visualiza las columnas especificadas de las tablas producto para las filas seleccionadas. Una composición o combinación, join, consiste en aplicar una condición de selección a las filas obtenidas de la multiplicación de las tablas sobre las que se está realizando una consulta. La composición más sencilla es aquella en que la condición de selección se establece con el operador de igualdad entre las columnas que deban coincidir exactamente en tablas diferentes. Esta composición es una equicomposición, sería equal join. Las reglas de composición. Pueden unirse tantas tablas como se desee, aunque la experiencia aconseja que no sean más de 8 por optimización. El criterio de emparejamiento para las tablas se denomina predicado o criterio de composición.
Puede usarse más de una pareja de columnas para especificar la composición entre dos tablas cualesquiera. SQL no exige que las columnas de emparejamiento estén relacionadas como clave primaria y clave ajena. Pueden servir cualquier par de columnas de dos tablas, siempre que tengan tipos de datos comparables. En la select pueden seleccionarse columnas de ambas tablas. Si hay columnas con el mismo nombre en las distintas tablas de la from, deben identificarse como nombre de tabla, punto, nombre de la columna, o utilizar un alias para cada tabla. Estas reglas se aplican a todo tipo de composición o combinación. Composiciones o combinaciones de una tabla consigo misma. Si desde una fila de una tabla podemos acceder a otra fila de la misma tabla, estamos realizando una composición o combinación de una tabla consigo misma. Ejemplo, obtener la lista de empleados con los nombres de sus directores. La sentencia sería select E1, punto empleado, guión bajo número de empleados, coma, E1, el apellido, E1, director, número de director, y coma, E2, apellido, nombre de director. From empleados E1, empleados E2, where E1, punto director, igual a E2, punto número. Entonces nos devuelve el número de empleados, el apellido y el número de director y el nombre. Cada empleado de la tabla tiene una columna para su número de empleados, número, y la otra para el número de empleado de su director. A partir del dato de la columna director de un empleado se puede acceder a otro empleado que contenga el mismo dato en su columna número. Las dos filas de la tabla se están relacionando a través de las columnas director y número. El uso de alias es obligado para tratarse de la misma tabla donde todas las filas tienen las mismas columnas. Las composiciones de una tabla consigo misma también reciben el nombre de autocomposiciones, o sea, self-join. Composiciones o combinaciones externas. Cuando se realiza una composición o una combinación de tablas estableciendo una determinada relación entre sus columnas, puede ocurrir que no se emparejen todas las filas que debieran por faltar alguna de ellas. Es aconsejable que la salida obtenida por una consulta en la que se pudiera presentar esta posibilidad muestre todas las filas, aunque algunas con falta de información. Para conseguir este resultado se utiliza la composición o combinación externa outer join. La representación gráfica de una composición o combinación externa depende del SQL. Del SQL utilizado. En Oracle y en SQL Base se coloca el más detrás de la columna en cuya tabla puede faltar información. O sea, where tabla 1, punto columna 1, entre paréntesis más, igual a tabla 2, punto columna 2, o where tabla 1, punto columna 1, igual a tabla 2, punto columna 2, y más, entre paréntesis. En SQL Server, la representación gráfica es where tabla 1, punto, columna 1, asterisco, igual a tabla 2, punto, columna 2, asterisco. O where tabla 1, punto, columna 1, igual a asterisco, tabla 2, punto, columna 2. Bueno, ejemplo, obtener los datos de los empleados de sus departamentos, incluyendo los que no tienen todavía empleados. Ejemplos en composiciones simples. La sentencia sería select empleados número de empleado, coma apellido, coma de nombre, departamento, coma localidad from, empleados, coma departamento de where, punto departamento número, entre paréntesis el más, igual a de punto departamento número. El empleado de apellido de la consulta devuelve el número de empleado, apellido, departamento y localidad. El departamento de producción acá no tiene
empleado. Eso es lo que devuelve la consulta. Composiciones o combinaciones basadas en desigualdad. La condición de selección que establezcamos para componer o combinar tablas no tiene por qué ser siempre mediante el operador aritmético de igualdad. Aunque su uso sea el más frecuente, SQL permite utilizar cualquier operador aritmético de comparación. Ejemplo, listar los empleados de los departamentos diferentes al de ventas. La sentencia sería select e.empleado número de empleado, apellido, from empleado, departamento de, where, de nombre, igual a ventas, and, ahí usamos la sentencia, el operador lógico and, y departamento, número, distinto de departamento, departamento, número. Y ese es lo que devuelve la consulta. Composiciones y subconsultas. Hay ocasiones en que una consulta puede resolverse con una composición o combinación, join, de tablas o con una consulta. En este caso sería preferible hacerlo con una subconsulta. En general, si no se necesita visualizar columnas de más de una tabla, se utiliza una consulta. Si se necesita visualizar columnas de más de una tabla, se usará una composición o combinación. Ejemplo, obtener apellido y oficio de los empleados que tienen el mismo oficio y mismo número de departamento que el de investigación. Con subconsulta, la sentencia sería select apellido como oficio from empleado, where oficio in, de paréntesis, select oficio from empleado, where departamento número, in, paréntesis, select departamento número, from departamento, where de nombre, igual a investigación. Y devuelve estos tres empleados que tienen el oficio distinto de investigación, sería analista, empleado y empleado. Gil, López y Jiménez. Y con composición de tablas, la sentencia sería select, apellido, oficio, from empleado, where, oficio, in. Paréntesis, select oficio, from empleados, departamentos de where, departamento, igual a departamento, no, and de nombre, igual a investigación. Y también devuelve lo mismo, devuelve la misma apellido, López, Gil y Jiménez, oficio, analista, empleado, y eso es todo. ¿Listo, profe? Me quedé con sed. Bien. Chicos, ¿hay alguna pregunta sobre esos temas? Sobre esos varios temas que dio. ¿Se han dormido los chicos, profe? Ahí usaste Having. ¿Cuál es la diferencia entre Having y Where? ¿Having cuál? Y Where. Having. Es el... Having, ¿dónde está? Tener. Al principio lo usaste. Sí. Ahora lo busco. Having debe ser el equipo. ¿Cuál era? No, espera. Having es para... Es que estoy viendo alguna sentencia. A ver. No encuentro. ¿Dónde está? Al principio estamos, antes que... Sí, pero ahora no sé, sí la vi porque dice, Profe, sí. el Word opera sobre registros individuales y el Having lo hace en grupo.
O sea, El profesor le contestó al compañero. ¿puedo usar subconsultas con Javín? Sí. Acá dice, ¿no? ¿Y con Javín se podría usar operadores aritméticos o no? ¿Operadores de comparación? Aritmético, sí. Por más que sea para grupos. ¿Podrías usar uno igual con Javín o no? Ah, no, creo que no sé ningún. No, profe, no. ¿Se tiene algún límite de subconsultas? O sea, ¿puedo usar 10 subconsultas, por ejemplo? ¿No hay problema? ¿O Yo creo que leí acá que eran hasta 16, puede ser. Y después, en otro decía, acá decía, bueno, en estos apuntes que me dio el profe, más de 8 no se aconsejaba, pero 16 subconsultas y dentro de esas también se pueden hacer más. bien? Sí, porque después ya empieza a ser muy lento, ¿no? Sí, así es. Bien, y ahí al final hablabas de uso de subconsultas y tenías uniones de tablas. ¿Cuándo usarías una y cuándo otra? ¿O da lo mismo usar la que más te guste? ¿Cómo era? Al final. El ejemplo que diste al final. Que lo Ah, hiciste con anidadas y con... me acuerdo lo que era. Al final, a ver, ¿cuál era? El ejemplo. Ujú. Subconsulta y composición de tabla. Aunque en realidad en ambas estás usando subconsultas, nada más que en una estás usando anidadas y en otra estás usando subconsultas con composición de tablas, ¿no? Ah, sí, ese está. O sea, a ver, espera, ¿cómo es que no sé cómo explicar? Eh, las dos devuelven lo mismo, solamente que esta es más como es- va con una va es que las dos van comparando, no la verdad que empleadas, no sé cómo Si decir. vos tuvieras ese caso, ¿cuál usarías? Y esta con composición de tablas, Composición de tablas. pero no Bueno. sé. ¿Y el resto, chicos, cuál usaría? ¿Cuál les parece más sencillo? A mí me parece más sencillo composición tablas. Bueno. ¿A todos les parece más sencillo composición, chicos? Subconsulta es cuando es la misma tabla, ¿que no? Eso sería más fácil. Es como que está haciendo composición arriba, pero con subconsultas. Esa sería la diferencia. En la segunda hace uniones de tabla y ahí resuelve todo, digamos. Claro, pero la subconsulta siempre suelta un valor, solamente que no. Y depende. En este caso, tiene de varias filas, ¿no? Pero el tema está cómo lo van a resolver ustedes. ¿Cuáles entienden mejor? Para la sentencia, la subconsulta la veo más fácil, profe, pero porque el Yo otro, también. Yo también, por eso les pregunto, ¿no? para la sentencia, Parecería sí, que para entenderlo, subconsulta es más fácil, ¿no? Parecería, no sé, depende de cada uno, ¿no? sí, subconsulta no se puede. Porque el otro está medio Sí, complicado. también subconsulta, profe. Sí, por eso yo pregunto, ¿no? O sea, estaba viendo
más entendible parecería ser su consulta, ¿no? Sí. Eso sí, ¿no? Tienen que tener en cuenta lo que dijo su compañero, ¿no? Que va a ir devolviendo cada una, ¿no? Porque cuando hacen uniones de tabla, recuerdan que tienen que tener la validación, ¿no? Siempre. Porque si no, recuerden que cuando hacen uniones de tablas, ¿sí? Si no ponen la restricción de igualar las claves, se produce un producto cartesiano, ¿sí? Por matemática. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos del modelo relacional y todos dijimos que era todos conjuntos matemáticos? Bueno, si ustedes no ponen esa restricción, se multiplica todo y por eso es que los datos parecen incoherentes, ¿sí? No es difícil, pero bueno, sí lo tienen que poner. Ujú. Bien, ¿alguno tiene alguna duda de esto, chicos? Fue muy completo, ¿no? Y bastante extenso. Profe, Creo lo que- acorté lo más que pude, pero bueno, ya no. No, También sí, había que pasa darlo de que ejemplo. es un tema bien largo, ¿no? Sí. Pero lo clásico que se toma, como si vieron el simulacro, es subconsultas por lo general simples. A veces ni siquiera se usa de múltiples filas, sino con una fila nada más. Y uniones de tablas, y la mayoría de veces sin subconsultas, ¿no? O sea que no, no se complica tanto, ¿no? Pero bueno, sepan que existen un montón de cosas para hacer. Profe, disculpen, ¿para aplicar su consulta la consigna lo tiene que decir explícitamente o no? O No, con que diga y si si te dice dice consulta, aplicar subconsulta, ahí sí o sí. Ahora, y si dice consulta, nada. si no te dice nada y vos lo resuelves con subconsulta, está genial. Y si dice solo consultas, ¿Solo subconsultas? no, solo consultas. Bueno, entonces ahí sí no vas a poder aplicar subconsultas, pero bueno, ahí te lo va a decir, ¿sí? Ah, bien. Por lo general, no te dicen nada. O sea, porque bueno, uno tiene que darse cuenta que cuando empieza a resolver, listo, esto lo hago con subconsulta, esto lo hago con uniones de tabla, esto lo hago con... Y no creo que vaya algo más que eso, sí. En el simulacro dice resolver con, o sea, las siguientes consultas, dice una, Claro, pero recuerden que una subconsulta es una consulta, ¿no? Es una consulta dentro de otra consulta, ¿sí? Profe, ¿cuántos puntos más o menos van a hacer la prueba? Y no creo que sea mucho. Parecido a esto va a ser. Aparte de ¿Y eso. tiempo más o menos? Y, y entre 1 hora y 2 horas. Depende de la complejidad también. Si es fácil, lo va a ser más corto, ¿no? profe, ¿va hasta el tema del punto uno? ¿O eso ya no entra? Eh, Vos decís respecto al modelo entidad-relación y eso. Claro. No debería estar. Salvo que el profe le haya dicho que va a tomar de nuevo, ¿no? Porque ahora se toma SQL. El año ¿Quién era pasado. más los puntos, usted o el Y otro profe? depende. Yo a veces agrego algunos. La otra vez agregué los de modelo entidad-relación, creo que era. Bien, ¿alguna duda, chicos, con el tema de su consulta de su compañera? Pregunten ahora que está aquí lista para contestar. Cualquier duda. Profe, puede ser que en el otro donde están las abreviaciones en el principio así de la tabla se hagan mal repetidos, porque a mí me salen muchos datos repetidos, a veces como que hay un error, o sea, como que no me suelta el error, pero me sale la tabla muchos repetidos. En uniones de tabla Sí, es por la condición de igualdad, que yo les decía hace rato, si no colocan la condición de igualdad, se hace un producto cartesiano.
Sí, y siempre la condición de igualdad, recuerden, es al número de tablas menos 1. Si unen 2 tablas, hay una condición. Si unen 3 tablas, hay 2 condiciones. Siempre las condiciones es el número de tablas menos 1. ¿Sí? O sea que si unirían 10 tablas, ¿cuántas condiciones tienen que tener sí o sí? 9. 9. 9. Sí, siempre es n menos 1. O sea, el número de tablas total menos 1. Si no colocan las condiciones de igualdad, vuelvo a repetirlo, ¿no? Se va a hacer un producto cartesiano y se van a repetir filas. Bien, ¿no hay más preguntas sobre el tema, chicos? De Aparicio García. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? No entendí muy bien eso. De las condiciones. Si tienen alguna pregunta respecto a la exposición. Aprovechen que está acá Fabiola lista para contestar. Profe, usted, sáquele las dudas. No, aquí Fabiola va a contestar cualquier duda que tenga. Si no tienen, pasamos al otro grupo, ¿no? Bueno, pasamos al otro grupo. ¿Me pasan los nombres del otro grupo, por favor? ¿Están, chicos? Hola, hola, ¿están, chicos? El Sí, otro profe, ahí grupo. presento. Bien, los nombres, por favor, me pasan. Ahí los mando por el chat. Bueno, mejor. Bien, el tema de vistas, muy bueno. A ver. Bien, nosotros vamos a hablar sobre el tema de vistas en SQL. Para dar inicio al tema vamos a empezar definiendo qué es una vista. Una vista es una alternativa para mostrar datos de varias tablas. Es como una tabla virtual que almacena una consulta. Por lo tanto, estos datos accesibles a través de la vista no están almacenados en la base de datos, ya que en la base de datos se guarda la definición de la vista y no el resultado de ella. Entonces, una vista almacena una consulta como un objeto para utilizarse posteriormente. Las tablas consultadas en una vista se llaman tablas bases y, en general, se puede dar un nombre a cualquier consulta y almacenarla como una vista. ¿Profe, se está viendo? Sí, sí, sí. Una vista no contiene datos, sino la instrucción select, necesaria para crear la vista. Eso asegura que los datos sean coherentes al utilizar los datos almacenados en las tablas. Por todo ello, las vistas gastan muy poco espacio en el disco. ¿Qué características presenta una vista? 1. Su código SQL es precompilado. 2. Son usadas como consultas anidadas. Cuando se solicita su uso es por medio de una consulta anidada, el cual es el from.
Presentan también un mecanismo de seguridad para acceder a la información sensible y por último es obligatorio que ésta presenten un nombre. Las funciones que no generan un nombre serán un origen de error si no se nombran las columnas. ¿Para qué emplear una vista? Para realizar consultas complejas más fácilmente, ya que permiten dividir la consulta en varias subconsultas, cada una de las cuales es más sencilla que la original. Proporcionar tablas con datos completos, resultados, formatear o realizar cálculos sobre los datos originales. Proporcionan también formas personalizadas y más entendibles de los datos. También ocultan el almacenamiento intrínseco de la base de datos y conseguir una mayor independencia de los datos respecto al resto de elementos de la base de datos. También restringen el acceso a los datos originales. Y por último, hay dos tipos de vistas. Las simples, que las forman una sola tabla y no contienen funciones de agrupación. Su ventaja es que permiten siempre realizar operaciones DML sobre ellas. Estas operaciones simples contienen ciertas características. Solo pueden referirse a una tabla de la base de datos, no pueden contener funciones y tampoco ninguna cláusula de agrupación. Admiten realizar sobre ellas operaciones DML, las cuales sirven por lo tanto para modificar la tabla original, y por otro lado están las complejas, las cuales obtienen datos de varias tablas. Pueden utilizar funciones de agrupación y de cualquier otro tipo. Estas no siempre permiten operaciones DML. Por último, así se vería la sintaxis básica de una vista, la cual es mostrada con un select. Ahora sigue mi compañero con la creación y modificación de una vista. Hola, profe. ¿Se ve? Sí, se ve. Bueno, vamos a comenzar con la creación y modificación de vistas. Podemos crear vistas con un subconjunto de registros y campos de una tabla, una unión de varias tablas, una combinación de varias tablas, un subconjunto de otra vista, combinación de vistas y tablas. Una vista se define usando un createView. La sintaxis básica para crear una vista es la siguiente: createView, el nombre de la vista, as y la consulta o subconsulta. El contenido de una vista se muestra con un select from nombre de la vista. La subconsulta puede contener una select compleja y la subconsulta no puede contener la cláusula order by. Por último, para eliminar una vista usamos el comando dropView. DropView y el nombre de nuestra vista. Acá tenemos un ejemplo. En este ejemplo tenemos dos tablas en las cuales tenemos los siguientes datos, que son la tabla secciones y empleados. En este ejemplo creamos una vista en la tabla de empleados donde me muestra el legajo, nombre, apellido, fecha de ingreso, sección y sueldo de los empleados cuyo sueldo sea mayor o igual a 600. createView y el nombre vista empleados as select, legajo, nombre, apellido, fecha de ingreso, sección, sueldo, from empleados, donde el sueldo sea mayor o igual a 600. Y esta sería nuestra vista. Esto nos devuelve. Para ver la información contenida en la vista creada anteriormente, usamos el comando select from y vista empleados. En el siguiente ejemplo creamos la vista empleados 2, que es resultado de una combinación en la cual se muestran 4 campos. createView vista empleados 2 a select, y acá hacemos una concatenación de apellido y nombre y lo ponemos en una sola columna. El nombre nos devuelve sexo, la cantidad de hijos, la sección from empleados C, y con el comando join secciones S, donde el código es igual a sección. Acá, como vemos, se trata de una vista compleja ya que trae datos de las dos tablas y las agrupa. Si se modifican los datos de una vista, se modifica la tabla base. Se puede insertar, actualizar o eliminar datos de una tabla a través de una vista.
teniendo en cuenta lo siguiente: las modificaciones que se realizan a las vistas no pueden afectar a más de una tabla consultada. Pueden modificarse y eliminarse datos de una vista que combina varias tablas, pero la modificación o eliminación solamente debe afectar a una sola tabla. No se pueden cambiar los campos resultado de un cálculo. Pueden generar errores si afectan a campos a los que la vista no hace referencia. Por ejemplo, si se ingresa un registro en una vista que consulta una tabla que tiene campos no que no están incluidos en la vista. No, acá tenemos unos ejemplos. No podemos ingresar un registro en la vista 20 empleados porque tal vista tiene campos calculados, o sea, nombre, que es una concatenación de apellido y nombre. Además, afecta a dos tablas, empleados y secciones, y hay campos no accesibles desde la vista que no admiten valores nulos. O sea que si tipeamos, si ejecutamos el siguiente insert, el siguiente comando, nos va a devolver un error. Podemos ingresar un registro en la vista empleados, porque tal vista afecta a una sola tabla y los campos de empleados no accesibles desde la vista admiten valores nulos. Acá insertamos unos valores a la vista y acá se modifican los valores. Y como vemos, también se modifica en la tabla donde extraemos los datos para la vista. Luego actualizamos el campo nombre de un registro de la vista empleados. Update vista empleados set nombre Beatriz where nombre Ana. Y verificamos que se actualizó la tabla y efectivamente se actualizó el nombre de Ana a Beatriz. Si intentamos actualizar el campo nombre de un empleado a través de la vista empleados, no podremos porque es una concatenación de dos campos. Y este comando nos tirará un error en Oracle. Sí, podemos actualizar otros campos, por ejemplo, el campo cantidad de hijos de un empleado a través de la vista empleados 2. Update vista empleados 2, set cantidad de hijos igual a 3, where nombre igual a López Beatriz. Y como vemos, acá se ejecuta el cambio. Eliminamos un registro de empleados a través de la vista empleados. Delete from vista empleados where apellido igual a López and nombre igual Beatriz. Y como vemos, se elimina en la tabla principal, se eliminan los datos. También podemos eliminar registro de empleados a través de la vista empleados 2. Delete from vista empleados 2 where sección igual a administración. Verificamos que no hay registros en empleados de la sección 1, administración. Bueno, y esta sería la forma, la sintaxis completa de cómo crear una vista. Donde error replies, si la vista ya existía, la cambia por la actual. Force crea la vista aunque los datos de la consulta select no existan. Vista, un nombre que se le da a la vista. Alias es la lista de alias que se establecen para las columnas devueltas por la consulta select en la que se basa esta vista. El número de alias debe coincidir con el número de columnas devueltas por select. Los alias se usan para asegurar que todas las columnas tienen un nombre único y evitar que las columnas con cálculos se dejen sin renombrar. No son necesarios si ya se ha puesto un nombre y o un alias correcto en cada columna de la instrucción select. With check option hace que solo las filas que se muestren en la vista pueden ser añadidas o modificadas. La restricción que sigue esta sección es el nombre que se le da a esta restricción de tipo check option. Y with read only hace que la vista sea de solo lectura.
Lo bueno de las vistas es que tras su creación se utilizan como si fueran una tabla. Podemos realizar consultas a una vista como si se tratara de una tabla. Las vistas se crean en la base de datos activa. Al crear una vista, Oracle verifica que existan las tablas a las que se hacen referencia en ella. No se puede crear una vista que referencie tablas inexistentes. No se puede crear una vista si existe un objeto con ese nombre. Una vista siempre está actualizada. Si modificamos las tablas base a las cuales hacemos referencia, la vista mostrará los cambios. Se puede construir vistas sobre otras vistas. Los nombres para vistas deben seguir las mismas reglas que cualquier identificador. Para distinguir una tabla de una vista, podemos fijar una convención para darle nombres. Los campos y expresiones de las consultas que definen una vista deben tener un nombre. Se debe colocar nombre de campo cuando es un campo calculado o si hay dos campos con el mismo nombre. Y los nombres de los campos y expresiones de las consultas que definen una vista deben ser únicos. Y eso sería todo. Eso sería todo, profe. Bien, chicos, ¿no son 3? Sí, ahora sigue mi compañero. Bueno. Ahí dejo de compartir. Sí. Buenas tardes, profe. Hola, buenas. El DML. El Sí. DML es un lenguaje de modificación de datos, es una de las partes fundamentales del SQL. La forman de las instrucciones capaces de modificar, son que pueden añadir, cambiar o eliminar los datos de la tabla. Cuando se ejecutan en el DML, se llama transacción con ejecución de datos. Después tienen reglas para realizar operaciones DML sobre vista, que se pueden realizar operaciones DML sobre vistas simples, y no se puede eliminar una fila si la vista contiene funciones en grupos. Funciones en grupo es están incorporadas las funciones de SQL que operan en grupos de filas y devuelven un valor para todo el grupo. Eso sería funciones de grupo. Después tiene la cláusula de group by, que es que se usa para agrupar filas que tienen los mismos valores. Se lo utiliza con la introducción del select para hacer una consulta. Y el comando distinct. El comando distinct es para eliminar registros duplicados dentro de una consulta. Por ejemplo, si hay dos nombres o apellidos de los mismos, se puede eliminar el registro duplicado. Y las reglas para realizar operaciones de DML sobre vistas es que no es posible modificar datos en la vista si la misma contiene cualquiera de las condiciones anteriores, como group by, eso, el distinct, y las columnas definidas por expresiones, la pseudocolumna from num, que es para retorna el número que representa del ordenamiento de las columnas y las filas de las tablas. Y no se puede agregar datos si la vista contiene cualquiera de las condiciones anteriores y cualquier columna no null no incluida por la vista. Acá la cláusula whichever opción es que no se permite modificaciones en aquellos campos que afecten a los registros que retorna a la vista.
O sea que no puedo modificar el campo porque tal registro ya no aparece, ya no va a ser borrado, digamos, no va a aparecer. Y ahí tiene el ejemplo, un SQL con create or replace en la tabla employee, con el número, el nombre, el título, y se le hace la consulta acortada de mname y job from, selecciono la tabla, y where quiere decir dónde, que sea igual a 10, y ahí se hace una consulta. Y si se intenta realizar una operación de ML sobre cualquier fila de la vista, aparecerá error. La eliminación de una vista es, al borrar una vista no perderá los datos porque la vista está basada en tablas subyacentes de la base de datos. Se utiliza el comando drop, se borra la vista de la tabla. Y las instrucciones que utiliza el DML son insert, update o delete. No se pueden ejecutar sobre la vista simple. En el caso de las vistas complejas se pueden borrar filas. La vista no contiene funciones de agrupación como suma o no se usa la cláusula group by, no se usa la cláusula distinct y no se usa row num. No se puede modificar los datos si hay columnas que utilizan expresiones o funciones por muy simples que fueran. Para añadir datos se coloca insert, se inserta registros, además de cubrir todos los campos con restricciones de tipo non-null en las tablas que están incluidas. Se coloca non-null para cuando se va a cargar más registros, para registrar todo. En todo caso, la cláusula We Ready Online Only es el comando anterior que prevé cualquier introducción de ML sobre la vista. Y estos son los comandos que utiliza el ML, que es el insert, el select y el delete. Eso sería todo, ¿verdad? Bien. ¿Algunas preguntas, chicos? Con respecto a vistas para los chicos. Chicos, si pueden después pasar sus trabajos a esa dirección con sus nombres, por favor. Hay una pregunta, chicos. ¿Para qué usamos vistas? ¿Para qué me sirve? Para juntar datos de otras tablas. Pero lo puedo hacer con una consulta o subconsulta. ¿Cuál es la razón de ser una vista? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué la usaría? Para hacer consultas con más facilidad. ¿A qué te referís con facilidad? Para proporcionar una interfaz compatible. ¿Qué sería eso? Vistas. Ajá, pero ¿qué sería una interfaz compatible? Con versiones anteriores de, por ejemplo, una tabla y lo que quieren cambiar esa tabla, digamos, el esquema. Para cambiar el esquema. ¿Y para eso usarían vista, chicos? ¿Por qué no lo hacen directamente?
Así, sinceramente, por lo que han visto, leído, ¿para qué usarían una vista? ¿O para quién? Para consultar, Sí, pero yo puedo consultar sin hacer vistas. Para simular una tabla. Bien, eso puede ser, sí, sí. Ahí, por ahí va. Bien, ¿y para qué sería eso? ¿Para qué quiero simular una tabla? ¿O para quién? Para el Pero de ahí se usuario. la podrá copiar o guardar. Pero, ¿para qué voy a copiar? Ahí estaría gastando... Porque, a ver, vamos a una pregunta anterior a esta. Cuando ustedes hacen una vista, imagínense, tienen la tabla de empleados y hacen una vista a empleados reducidos. ¿Están gastando más disco y memoria? No. No, ¿Qué están haciendo? Están ahorrando. simulando. Está mejorando el rendimiento. Están simulando, bien. Bueno, están simulando. O sea que no están gastando nada extra. Bueno, entonces ahí, ¿por qué? ¿Para qué sirven las vistas entonces? Para ahorrar memoria. No lo ahorras. Para simplificar. Para no Simplificar. gastar más. Para Simplificar. recuperar No gastar de datos. más. Pero puedo recuperar sin hacer vistas. ¿O no? O sea, todo lo que hacemos con la vista, yo lo puedo hacer sin restricciones, sin vistas, ¿no es cierto? Porque sin vistas yo puedo hacer lo que quiero. Con vistas tengo restricciones. Entonces, ¿para qué me sirve una vista? ¿O para quién sirven las vistas? Para simplificar está perfecto, pero ¿para qué quiero simplificar? Si no ahorro nada. Lo mismo los datos los tengo. Para poder ver visualmente los datos, profe. Pero lo puedo ver sin las vistas igual, ¿o no? para almacenar los datos, Sí. Ya están almacenados. Que no pone, no sé, Sería para los los demás campos. usuarios. Para los demás Bien. usuarios ajenos a Bien, nuestra ahí tabla va. de datos. Ahí va el tema. Sí, esa es una gran razón por qué uso vistas. Sí, imagínense si ustedes son el contador. ¿Sí? Ustedes pueden llegar a tener, si el programador quiere, la visualización de todas las tablas, si es que tienen los permisos, ¿no? Pero a un empleado cualquiera, ¿ustedes le darían para que vea todas las tablas o no? Para que sepa quién cuánto gana la persona aquella, cuál es su correo. ¿Le darían esa posibilidad a un empleado? No. ¿Qué le darían a ese empleado? ¿Qué harían? Imagínense ustedes, ¿no? En una empresa, ¿qué le darían a un empleado que solamente tiene que cargar o solamente tiene que ver alguna cosa en particular? ¿Qué le harían a ese empleado? Un nombre nomás y apellido. Claro, pero ¿qué le harían a nivel base de datos? A ese empleado le darían la vista, chicos. A ese empleado le harían la tabla simplificada. ¿Sí? Ese empleado no tendría por qué ver el sueldo de los demás, no tendría por qué ver la fecha de nacimiento ni el correo. Entonces, ustedes crearían una vista para ese empleado para que solamente vea lo que tenga que ver, por ejemplo. ¿Sí? O al contador que solamente vea lo que tenga que ver. ¿Sí? O la parte, no sé, de ventas. Entonces, para eso básicamente se crean las vistas, porque para ustedes, ¿para qué van a hacer vistas para ustedes si ustedes pueden hacer todo lo que quieran? ¿Sí? Ustedes pueden hacer consultas, subconsultas sin necesidad de verse limitados con Javi ni nada, o sea, lo pueden hacer tranquilo.
Entonces las vistas, por lo general, están hechos para simplificar bienes, lo han dicho muy bien. ¿Pero para quién? Para alguien que no necesite ver todo. Incluso puede ser otro programador, ¿no? Capaz que ustedes son del área de programación de ventas y no le tienen que pasar toda la tabla a los otros programadores, entonces le pasan la vista para que ellos vean lo que ustedes quieren que vean y nada más. ¿Ok? ¿Se entiende eso? La idea de una vista. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, ahora sí. Bien. Bien. Perfecto. Bueno, y después de ahí, bueno, sí, ya a partir de eso, ustedes ya con la vista juegan todo lo que quieran. ¿Sí? Pero van a tener restricciones, ¿no? Como vieron, si quieren hacer una inserción y en la vista no está un campo requerido, no lo van a poder hacer. ¿Sí? Por eso es que tiene tantas limitaciones y la tienen que trabajar en función de lo que necesiten. ¿Ok? Bien. Chicos, estoy muy mal de la garganta. ¿Les parece que hagamos el simulacro en algún otro momento? Y de paso busco otros ejercicios. No sé qué día pueden. ¿Cuándo, profe? ¿Jueves puede ser? Sí, profe. Sí, profe, no hay problema. ¿Les parece mejor este horario 19 o 17? Igual se va a conectar. Igual se va a conectar, profe, aunque sea feriado. ¿Cómo? Igual se va a conectar, aunque sea feriado. ¿Cuándo es feriado? Jueves y viernes, ¿no? Ah, entonces tendría que ser mañana. ¿Pueden? ¿Mañana podrían entonces? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, mañana a las 17, entonces me dicen acá. ¿Les parece? Profe, yo tengo una consulta. Sí. El modelo relacional lineal en tercer parcial, porque en el No, creo que no, pero había un punto de eso. Sí. No le voy a decir que no y después va a entrar. Así déjame que consulte bien. Y yo creo que ya no, porque ya lo vendieron, ¿sí? Y ya lo aprobaron. Pregunta porque en el simulacro había un punto de... Claro, pero pasa que el simulacro es del año pasado y el año pasado rindieron todos juntos. Sí, Profe, por yo eso te quiero hacer una consulta. Sí. Cuando te dijo hace rato lo de las condiciones que tenía que tener una menos que la cantidad de tablas que se usan, esas tres solamente son para comparar, por ejemplo, para conectar los ID que uno utiliza en esas tablas. Sí. Pero aparte podría tener otras condiciones que comparen otros valores que no. Sí, vos podés tener todas las condiciones que quieras, pero las condiciones de uniones de tablas tienen que ser esas. O sea, Entonces, tenemos que unir solamente para unir tablas. Tenemos que unir la foránea con la primaria foránea. de la otra tabla. Así es. Por eso es que siempre es n-1. Pero después ustedes, aparte de eso, pueden tener todas las condiciones que quieran, ¿no? O sea, esas son las condiciones obligatorias de uniones de tablas, ¿no? Después, para lo que necesiten, usan todas las otras que quieran. ¿Será por eso que a mí me salía muchos datos duplicados? Claro, porque si no la colocas, hace un producto cartesiano. Ah, bien, bien. Sí. Si no la colocas... Hasta luego, profe. Van a salir. Bueno, hasta luego. Entonces, chicos, nos vemos mañana. A las 17, ¿no, profe? 17, entonces. Chao, profe. Si encuentro otro y le contesto sobre el modelo relacional, ¿sí? Si es que entra o no. Bien, nos vemos, chicos. Profe, ¿le mandamos los power ahí al correo ese? Sí, ahí le ponen el nombre, por favor, sí. Bueno, chicos, nos vemos. Éxitos. Chao, profe.